Pero nos acompaña, es magíster en filosofía de la guerra y además analista político. Hoy se encuentra junto a nosotros. Bienvenido, Fernando. Gracias, Saraí, por la invitación. Gracias por estar acá, te agradezco. A ver, vamos a arrancar por el último punto que referían algunos de los sonidos que escuchábamos en relación con la necesidad de ver este proceso como un espacio de unidad, independientemente de que hablamos de toldas de oposición, representantes del gran polo patriótico, tanto en la Guayana Esequiba como en los demás estados, lo que se está demostrando es que todos están acudiendo a un mismo proceso democrático para en esa unidad demostrar que es posible que esta Venezuela siga avanzando bajo sus propios preceptos democráticos y con la decisión del pueblo venezolano. Sí, creo que lo más importante es que hoy gana la autodeterminación del pueblo de Venezuela, gana el derecho sagrado a la soberanía en el marco de un momento donde hay una crisis de la hegemonía estadounidense a nivel global y la administración Trump ha pretendido una gran ofensiva en diferentes planos, donde en el caso de Venezuela ha, digamos, recurrido nuevamente a una política de presión con más sanciones, con aranceles, con amenazas permanentes contra el sector petrolero nacional y todo ello, por supuesto, que ha sido respondido de la parte de nuestro pueblo con un apego a lo que está plasmado en la Constitución y una reafirmación a la voluntad democrática de resolver los problemas de los venezolanos y venezolanas en el marco del ordenamiento jurídico reinante. Es en consecuencia una reafirmación de la paz, una reafirmación también de la voluntad libérrima de nuestro pueblo a buscar una solución a los diferentes retos, a los distintos problemas, desde, digamos, la comunión, desde la confrontación de ideas, pero desde ningún modo dándole cabida a los planes de guerra que se promueven desde la Casa Blanca. Sin duda, planes de guerra que se han visto completamente desmoralizados en estos últimos días con las verdaderas señales que ha enviado el ministro de Interior, Justicia y Paz en relación con cómo este país se prepara para embates como este. Cuéntame tus impresiones sobre esto. Bueno, creo que hay en este momento, en el seno de la oposición venezolana, grandes fracturas, grandes divisiones. Por una parte, quienes creen, como hemos visto allí y a confesión de parte, relevo de prueba, decimos en el mundo del derecho, hemos visto como dirigentes opositores están reconociendo la vitalidad del sistema democrático de Venezuela, el principio de legalidad aplicado en la jornada electoral, pero también en todo el andamiaje socioeconómico de Venezuela, en el ámbito político, en todas las esferas de la sociedad. Pero además debemos decir que quienes se oponen hoy a este proceso electoral en Venezuela son quienes están vinculados a los sectores más radicales en el lobby estadounidense que está, digamos, allí en el entorno de Trump. Por una parte, el secretario de Estado, Marcos Rubio, el lobby israelí. Estamos hablando de los sectores guerreristas, de los mismos que promueven la masacre continuada que se está perpetrando en Gaza contra el pueblo palestino. Son los mismos que están promoviendo la guerra en otras latitudes, por ejemplo, allí mismo en Asia Occidental contra el pueblo de Yemen, o acá en América Latina, como decíamos hace algunos minutos, nuevos ataques contra Cuba, Nicaragua, Bolivia, México, Honduras, etcétera. Se trata en definitiva la oposición que hoy en Venezuela no quiere ir a esta contienda electoral, primero porque no tienen gente, no tienen votos. Porque si tú tienes votos, y esto ocurre y todos los que conocemos cualquier sistema democrático lo sabemos, si tú tienes votos, tú acudes al proceso electoral porque sabes que tienes un proyecto político claro, tienes el apoyo popular. Y segundo, aparte de eso, están casados con convertir a Venezuela en una nueva colonia. Una colonia en el siglo XXI que coloque a Venezuela como satélite de los planes geoestratégicos estadounidenses. Y eso es fundamental denunciarlo porque mientras nosotros estamos acá en esta fiesta democrática, bueno, lamentablemente siguen las voces agoreras diciendo que el sistema democrático de Venezuela está cuestionado, pero al mismo tiempo están tratando de construir condiciones para que en Venezuela se dé el camino de la violencia política, el camino de la confrontación, hablar al mismo tiempo del Estado fallido, porque en Venezuela se ha tratado, digamos, de utilizar, de aplicar una de las tesis guerreristas de la Casa Blanca para, diciendo que Venezuela es un Estado fallido o un Estado canalla, bueno, poder implementar una acción militar que esté, entre comillas, legitimada. De eso se trata parte de los planes que hoy tiene un segmento minoritario de la oposición
con un segmento de las élites de los Estados Unidos. Voy a volver sobre ello, Fernando, porque es interesante cómo han sido declarados enemigos de la oposición, como quieren nombrar ellos, porque ya han apostado, como bien dices, por la constitucionalidad, por la vía del voto. Entonces, cierto sector de la oposición de la extrema derecha de este país ha declarado a estos representantes que están hoy formando parte de este proceso enemigos de su visión de mundo y de su visión de lo que debe suceder en Venezuela. Voy a volver sobre ese tema. Antes quiero también ofrecerles el parte del discurso, de las declaraciones que dijo también durante la jornada, luego de ejercer su derecho al voto, el canciller de Venezuela, Iván Gil, quien compartía en su cuenta de Telegram un video con el siguiente mensaje, dando a conocer evidentemente la importancia de esta jornada, pero además pues mostrándole al mundo cómo se desarrolla este proceso democrático. Vamos a escuchar. Bueno, hemos visto una vez más la democracia revolucionaria, la democracia venezolana, nuestra constitución, trabajando en función de darle mayor poder al pueblo. Hoy, nuevamente, el pueblo de Venezuela sale a la calle a ejercer su derecho. Invitamos todavía, a estas horas de la tarde, que sigan ejerciendo el derecho al voto. Hemos visto con alegría, paz, tranquilidad, el gobierno bolivariano ha trabajado en función de garantizar precisamente unas elecciones en paz. Hemos visto el Plan República completamente desplegado, en perfecta armonía, la Unión Popular trabajando cada llamando para su opción al voto, unas elecciones inéditas en Venezuela, no son unas elecciones más. Recordemos, este año estamos eligiendo por primera vez las autoridades que van a representar el Estado de la Guayana Esequiba, por lo cual es muy importante. Estamos de fiesta precisamente luego del mandato que dio el Poder Popular en el referéndum del 3 de diciembre de 2023. Bueno, se hace realidad. Diputados, diputadas, gobernadores van a tener la representación de ese Estado de ahora en adelante. Y hemos visto, bueno, también la diversidad de opciones, más de 54 partidos políticos, entre partidos políticos, movimientos, organizaciones políticas que han postulado candidatas y candidatos, es decir, una democracia robusta, una democracia fuerte, una democracia dinámica, trabajando en función de darle mayor poder al pueblo, como dije. Así lo decía el canciller de Venezuela, destacaba la importancia de esta jornada, pero además hacía alusión a lo que ya veníamos conversando con nuestro invitado, la presencia de diversos partidos políticos de oposición, quienes también demuestran con su participación la importancia de la unidad, de todos en el espacio unido para pensar en una Venezuela segura, aunque pensemos de forma diferente desde la perspectiva política y ofrezcamos pues proyectos distintos para Venezuela. Finalmente será el soberano quien decida qué quiere hacer con su país. Que es especialista de filosofía de la guerra, y yo creo que, retomando las palabras de Paola, con respecto a que ha entrado gente de la oposición que antes se comportaba de manera radical y un poco violenta, y que ahora están aceptando que el proceso democrático de Venezuela incluye justamente lo electoral, y como decía Paola, 32 elecciones en 26 años, que algunos han dicho que es un récord Guinness. Y creo que sí, deberíamos llevar este informe a ver si el récord Guinness es real. En todo caso, lo importante es que hemos colocado en el escenario, Fernando, en el escenario de guerra, porque es una batalla. Esta batalla electoral es parte de la gran guerra que se está viviendo desde Venezuela y hacia Venezuela. Con todos estos elementos que tú acabas de escuchar, ¿cómo percibes, digamos, esta batalla en relación con la gran guerra que está enfrentando Venezuela? Me parece que esta batalla electoral es parte o es una dimensión del gran proceso emancipatorio que libra Venezuela y los pueblos de nuestra América. Decíamos hace algunos minutos, Luis Guillermo, que vivimos un momento de ocaso de la hegemonía de los Estados Unidos, pero también vivimos una crisis del capitalismo neoliberal. En ese contexto, hoy Venezuela viene de alguna forma constituyéndose en una alternativa. Venezuela ha planteado insistentemente un nuevo modelo, nosotros lo hemos llamado socialismo bolivariano. Esta batalla electoral tiene que ver con refrendar ya a nivel de las gobernaciones, consejos legislativos y también la Asamblea Nacional lo que fue votado el 28 de julio del 2024, es decir, el Plan de la Patria, que ya es ley, fue aprobado así por la Asamblea Nacional de Venezuela hace escasos días,
me refiero al lunes de esta semana que está culminando el día de hoy. hoy. Es ley orgánica, ¿no? Claro, Además, ya es ley orgánica, pero sus objetivos históricos tienen rango constitucional porque son parte de la ley constitucional aprobada para el periodo 2019-2025 y que perduran hasta la actualidad. Y digo esto porque allí está de alguna manera reflejado el proyecto de sociedad que estamos impulsando y que hoy de alguna manera se ve reivindicado en esta fiesta democrática. Estamos hablando allí de un nuevo sentido de la existencia humana, estamos hablando allí, por supuesto, del surgimiento de nuevas relaciones económicas, estamos hablando allí de la sociedad comunal, estamos hablando de cómo se profundiza la democracia participativa. Y la jornada de hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con la construcción en definitiva de una sociedad mejor, que es la gran apuesta tanto de quienes creen en el proyecto, digamos, que reconocemos como socialismo bolivariano, pero también de quienes los adversan, pero que comprenden que la democracia es un elemento central para dirimir los puntos de vista encontrados, para dirimir, digamos, en una sana confrontación las ideas que son disímiles. Lejos quedaron, aislados, quiero decir, un pequeño reducto de la oposición que está vinculado a los sectores más radicales de las élites de los Estados Unidos. Fernando, durante la jornada que hemos desarrollado acá en Telesur y hemos escuchado también en otros medios, hemos observado y escuchado a una cantidad de invitados internacionales e incluso gente de Venezuela que dicen que bueno, que aquí se está demostrando que esto es una escuela. O sea, Venezuela se ha convertido como una especie de academia de cómo enfrentar los procesos políticos más adversos. Incluso, tú lo acabas de decir, la democracia y el socialismo se construyen. El socialismo como una etapa superior de la democracia. Se va construyendo en la práctica, lo que llaman en la praxis. Venezuela como que ha vivido una cantidad de experiencias que son, digamos, suficientemente emblemáticas y simbólicas para que otros países tengan esperanzas de que es posible salir de la adversidad a pesar de ella, ¿no? Sí, Luis Guillermo, creo que es importante retrotraernos a lo que ha sido la savia de la historia de Venezuela. Fue acá, en esta tierra, donde pudimos, de alguna manera, contribuir de forma muy significativa a la emancipación de otros pueblos. Fue acá donde surgieron ideas de gran importancia que marcaron el derecho internacional público y que lo llevó Bolívar como propuesta en su Congreso Anfictiónico de Panamá. Fue acá donde uno de los primeros países donde se habló de educación popular, de educación liberadora, donde las ideas de Rodríguez, retomadas por Bolívar, digamos, tuvieron mayor fuerza. Pero ya en el siglo XX y finales de ese siglo, inicio del siglo XXI, bueno, Chávez se convirtió en el referente más importante de la demanda de los pueblos, no solamente de nuestra América, sino también de otros pueblos del mundo. Hoy Venezuela, con el presidente Maduro, con esta democracia que goza de gran vitalidad, está dando cuenta de una alternativa frente al capitalismo neoliberal, está dando cuenta de nuevas relaciones de propiedad, de nuevas relaciones de poder, de una nueva manera de entender la ciudadanía. Cuando hablamos del Estado comunal, cuando hablamos de la sociedad comunal, estamos hablando de una nueva manera de entender los asuntos públicos, una nueva manera de comprender y ejercer la política. Esto, sin duda alguna, es subversivo. Cuando nos han indicado, nos han acusado, perdón, de que somos una amenaza inusual y extraordinaria, ese decreto infame, criminal, lo que está penalizando, lo que trata de sancionar es el derecho que tenemos libérrimo a pensar diferente, a construir otra manera de, digamos, de ejercer el poder político, a convertir de la Venezuela que hoy tenemos, salir de lo que fuimos, la Venezuela neocolonial, y tener una Venezuela que modestamente contribuye de forma muy importante a la construcción de la gran patria de nuestra América que soñó el Libertador. Ese, digamos, que es el gran aporte que hoy hace el pueblo de Venezuela, y honor a quien honor merece. Ese pueblo venezolano que ha resistido las llamadas sanciones, que ha resistido los ataques, amenazas de intervención militar, amenazas de diferente índole, paramilitarismo, etcétera, etcétera. Mira, Fernando, yo quiero que compartamos ahora con nuestra audiencia un Telegram que hace instantes compartió el presidente de Venezuela en su cuenta. Es un mensaje muy interesante. Dice, vamos al remate de esta jornada electoral, a votar, mujeres, jóvenes y todos en casa. Familia que vota unida, permanece unida. Lo que viene es mejor.
lo nuevo nace del pueblo, pero no lo digo yo, lo dice él. Estoy viendo todo. Estoy viendo todo. Qué cosa tan bonita, ¿vale? Estoy viendo todo, todo. Porque vamos al remate de votación a partir de este momento. 4, 5 de la tarde. La juventud que estuvo rumbeando, a votar. A votar. A votar. Que no te lo cuenten, tiene que ser parte de la historia. Ser protagonista, vota. Okay. Si es mujer. Las mujeres. Deciden, las mujeres decidimos con el voto. Ya saben, todos, mujeres, jóvenes, votar en familia. Familia que vota unida. Familia que vota unida. Permanece unida. A votar. A votar. Porque hay muy buenas noticias. Amén. Y vamos chévere hacia el futuro, construyendo el futuro. Lo que viene es mejor y lo nuevo nace del pueblo. Que Dios me los bendiga y me los favorezca. Amén, amén. Amén. Tú sabes que quienes hemos tenido la oportunidad de conversar un poquito con Nicolás Maduro, yo te puedo asegurar que eso lo inventó él. Eso lo inventó él con todos ellos ahí. Le dijo, mira, vamos a hacer esto con el ojo así. Todo eso es inventado porque, bueno, hoy en día, justamente en los procesos modernos de la comunicación, se requiere este tipo de creatividad, de ingeniosidad. Pero él está diciendo, ojo, familia, está colocando algunos elementos. Pero no solamente él, también Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva, ha sabido manejar este asunto de las redes sociales y de los medios. Vamos a escucharla, ella también tiene algo que decir. Bueno, imposible opacar la realidad del pueblo venezolano que hoy nuevamente está en fiesta democrática. Es una expansión de las capacidades constitucionales de nuestro pueblo, de los derechos constitucionales. Hoy el pueblo venezolano en alegría, con felicidad, está votando. Y hoy, 25 de mayo, estamos justamente eligiendo en 24 estados del país nuestras autoridades ejecutivas, los consejos legislativos, pero también una elección muy importante que es los diputados y las diputadas a la Asamblea Nacional. 285 cargos al Parlamento venezolano. Bueno, una forma de hablarle al mundo de la resistencia del pueblo venezolano. Y hoy, bueno, como ustedes saben también, estamos eligiendo gobernador para la Guayana Esequiba. Asimismo, estamos eligiendo el cuerpo legislativo estadal de la Guayana Esequiba y sus representantes a la Asamblea Nacional. Jornada histórica, jornada histórica. Este es el camino. El camino es el entendimiento político, el diálogo político, la ratificación de la paz como ejercicio de la vida nacional y la ratificación de nuestro derecho constitucional. Una morfología democrática que le da una especie particular a Venezuela. No hay espacio para el ejercicio del odio, de la intolerancia, de la violencia, sino que el espacio lo toma el derecho a la paz, el derecho al voto, el derecho a la democracia, el derecho al entendimiento, a la coexistencia entre distintos partidos políticos. Hoy 54 organizaciones políticas están participando en este evento electoral y ese es el camino. Lo que está mostrando Venezuela es que el camino del entendimiento y del ejercicio del voto es la única opción para nuestro país, es la opción que ha decidido el pueblo venezolano. La democracia siempre valdrá la pena, el entendimiento siempre valdrá la pena y sin duda alguna la paz es el camino que todos buscamos en Unión Nacional. Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República de Venezuela y ministra también del Poder Popular para Hidrocarburos. O sea, maneja la fuente económica muy bien por parte del gabinete del presidente. Vamos a seguir conversando con Fernando Rivero. Les recuerdo quienes están conectándose ahorita, Fernando Rivero nos ha acompañado varias veces, pero él tiene un magíster en filosofía de la guerra y por eso orientamos un poco la conversación en torno al escenario. El escenario, no dije exactamente bélico, pero sí un escenario de batallas, ¿me entiendes? Como un ajedrez. El ajedrez quizás es la figura más útil para esta conversación. Escuchábamos a Delcy Rodríguez y también escuchábamos al presidente, y tú desarrollabas también eso. Y es bueno recordar que se está eligiendo a diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, al Parlamento Nacional, pero también a parlamentarios regionales, consejos legislativos, y también a gobernadores. Pero estamos recordando que también se eligió al presidente el 28 de julio
y viene dentro del circuito electoral, después más adelante, la elección de alcaldes y consejos municipales. Pero todo eso en torno a las 7 transformaciones, que como tú lo acabas de decir, corresponde a una ley orgánica, que apunta a darle mayor participación, mayor fuerza al poder popular. O sea, todas estas instancias, el presidente, la Asamblea Nacional, el Consejo Legislativo, los gobernadores, los alcaldes y consejos municipales, al final van a tener que plegarse a la voluntad del poder popular. Hacia eso apunta. Incluso el presidente anunció que para el año que viene, con la nueva asamblea, que por cierto va a tomar posesión en enero, no mañana, sino en enero, esta asamblea que va a surgir de acá, van a dedicarse a hacer una reforma constitucional e incluso electoral para incorporar al poder comunal, al poder popular, dentro de la Constitución de manera clara y explícita. Sí, bueno, creo que este proceso electoral de hoy, de alguna manera, es un paso fundamental para la construcción de un poder popular que al mismo tiempo sirva como radicalización de la democracia. Recuerdo, Luis Guillermo, en el Plan de la Patria 2013-2019, en su preámbulo, el presidente Chávez hablaba de la radicalización de la democracia. Hoy, disculpa que te ataje, radicalización de la democracia en el sentido socialista. ¿Radicalización del socialismo como instancia superior de la democracia o solamente democracia? Hablar de democracia es hablar de socialismo. Hablar de socialismo es hablar de una nueva manera de entender la democracia. Es hablar, en otras palabras, de un modelo de democracia directa que nos permita un nuevo ejercicio de la ciudadanía. Lo decíamos hace algunos minutos. Se trata en definitiva de una propuesta profundamente antisistémica, donde además el desarrollo de esta edificación, de este proyecto, quiero decir, se da en un contexto de pugna geoestratégica. Hay múltiples pugnas. Por una parte, ya el comandante Chávez, ahora el presidente Maduro lo ha dicho, el mundo pluripolar, multipolar, frente al orden surgido de la caída del socialismo real, surgido con la imposición, digamos, de los Estados Unidos como principal potencia a escala global. Por otra parte, lo que está pasando entre nuestra América y los Estados Unidos, que es parte de la vieja disputa entre el ideario bolivariano, una propuesta radical de cambio, una propuesta transformadora, y por otro lado la doctrina Monroe. Y por otra parte, por supuesto, en el marco de la construcción de ese nuevo orden, las nuevas alianzas que se han venido constituyendo entre nuestra América con sus nuevos organismos, CELAC, en su momento UNASUR, Petrocaribe, que son dos instancias que están y que deben ser relanzadas, están por, digamos, relanzarse, pero al mismo tiempo el ALBA. Y, por otra parte, las potencias emergentes, Irán, China, Rusia, que al mismo tiempo vienen, algunas de ellas construyendo, como el caso de China, una propuesta alternativa al capitalismo. Pero, por otro lado, otros pueblos como la Federación de Rusia, la República Islámica de Irán, librando batallas por la independencia, por la soberanía y al mismo tiempo por la paz. Allí, en torno a la vida, la paz y la autodeterminación de los pueblos coincidimos buena parte de la humanidad y también buena parte de nuestra América, y allí Venezuela juega un papel clave. Te hice la pregunta exprofeso acerca de si esa radicalización de la democracia significaba la radicalización del socialismo, entendiendo que el socialismo es una etapa superior de la democracia. Te lo hice profeso porque hay candidatos de la oposición que representan también la democracia, pero la democracia neoliberal, la democracia representativa, no protagónica, no participativa, sino aquella democracia que ya está en un proceso de decantamiento, ya de salida. Pero ellos siguen compitiendo porque es una etapa de transición y han considerado que es oportuno este proceso electoral para participar. Vamos a escuchar, por ejemplo, a uno de los líderes de la oposición que tiene unas ideas interesantes, pero que están dentro del contexto de esa vieja democracia. Por ejemplo, Antonio Ecarri, que es candidato a la Asamblea Nacional por un partido que se llama El Lápiz o algo así, porque él propone que la educación debe ser el centro de su propuesta ideológica. Vamos a escucharlo. Yo creo que los venezolanos debemos dejar de pensar desde la rabia, desde el odio, desde la venganza y pensar con el corazón y con la cabeza. La abstención no ha traído nada bueno nunca a Venezuela y mucho menos a los sectores que hemos estado en la oposición durante muchos años. Cambiar es con sosiego, cambiar con confianza. Y lo que va a ocurrir en Anzoátegui le va a dar mucha confianza a todo un país, a recuperar la confianza en el voto, a recuperar la confianza en la posibilidad de cambio de verdad.
que organizándose, que entendiendo que Anzoátegui es uno solo y Venezuela es una sola. No hay dos países, no hay tres países, hay un solo país. Un proceso amigable, rápido, expedito y en el cual vamos a ratificar nuestra confianza en las instituciones venezolanas. Invito a todos aquellos que están en sus casas a concurrir a los centros de votación, que lo hagan prontamente para que reafirmemos con nuestra participación el deseo de los venezolanos de vivir en paz. Es muy interesante los tres personajes que acabamos de ver, porque cada uno representa a una etapa de los procesos políticos venezolanos. Por ejemplo, el primero, Ekarri, viene de los viejos partidos de la derecha, pero creó un partido nuevo con unas ideas frescas dentro de ese contexto. Después vino José Brito, que por cierto ha sido muy confrontativo con los sectores de la oposición radical, estos que han creado guarimbas y caos. José Brito lo han llamado incluso alacrán porque ha traicionado los intereses de la oposición. Y este último sí representa definitivamente a la vieja escuela, Acción Democrática, la socialdemocracia, esa de Rómulo Betancourt y otros, Carlos Andrés Pérez, pero todavía sigue insistiendo y tienen cierta fuerza, pero nunca como la que tienen otras fuerzas socialistas. ¿Qué significa que 54 movimientos, partidos políticos estén participando, la mayoría, por cierto, de oposición, en este proceso? Después que se habla en otras partes del mundo que, bueno, que en Venezuela no hay apertura para sectores opositores. Ese proceso que hablábamos de radicalización de la democracia se da en el marco de un Estado de Derecho muy fuerte, donde se respeta la diversidad de pensamientos, la pluralidad democrática. Y allí hemos visto si algo tienen en común estos tres candidatos, que saludamos su participación en esta contienda, es que los tres defienden con sus matices una concepción restringida de la democracia, digamos la concepción liberal de la democracia. ¿A qué me refiero? Bueno, que el ejercicio democrático se circunscribe exclusivamente al derecho al voto. Nosotros, por el contrario, quienes creemos en una sociedad diferente, hemos dicho, bueno, la democracia es mucho más que eso. Lo que estamos planteando son transformaciones mucho más profundas, mucho más abarcantes, ejercicios políticos que estén, digamos, vinculados a la construcción de ese poder popular que va a terminar, digamos, por parir una sociedad distinta. Pero en todo caso, Luis Guillermo, lo más importante es que más allá de los matices, más allá de los enfoques, hay una batalla democrática que da cuenta de la vitalidad de las instituciones que existen en el país. Quienes hoy, liderados desde Estados Unidos, desde la Casa Blanca, desde el paramilitarismo, por ejemplo, que aún existe en Colombia, que se opone, por cierto, al mandato legítimo del presidente Petro, quienes hoy, en otras palabras, atacan a Venezuela, tienen planes de violencia, no terminan por entender que el pueblo venezolano, con independencia de su preferencia electoral, quiere la paz, quiere la autodeterminación. A saludar y a despedir una vez más a Fernando Rivero. Gracias, Luis. Ya para cerrar, son 30 segundos para que te despidas entonces de la audiencia. Bueno, una convocatoria, ratificar lo que ha dicho el presidente Maduro y lo que has planteado tú, salir a votar para defender el proyecto de su preferencia en las urnas electorales y confiando, por supuesto, en el árbitro electoral. Lo que hoy diga el CNE, eso va a ser el reflejo fiel de lo que han decidido las mayorías en el día de hoy. Hoy gana la paz, gana la democracia y el derecho sagrado a la autodeterminación. Gracias, Luis. Gracias a ti por tu gentileza de acompañarnos siempre en estos grandes eventos.